Los soldados no sabían a quién estaban clavando. El Sanedrín no entendía qué estaba firmando. Y la multitud no sabía a quién estaban gritando. Pero el cielo sí lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Todo el mundo invisible estaba observando lo que estaba sucediendo en el Gólgota. Los ángeles estaban listos para intervenir, pero no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo los ángeles mientras Jesús moría en la cruz? ¿Y por qué no lo detuvieron? Jesús lo había dicho horas antes. Podía pedir más de 12 legiones de ángeles. Podían intervenir, pero no descendieron. Las huestes no irrumpieron para detener la injusticia. Y eso es lo que vuelve esta escena tan desconcertante. Porque no fue falta de poder, fue una decisión. Entonces, ¿qué estaban haciendo los ángeles en esas horas en las que el Hijo de Dios parecía completamente solo? ¿Dónde estaban cuando más se los necesitaba? Presta atención, porque esta es la historia de la crucifixión contada desde el otro lado. Cómo fue la muerte de Jesús para el mundo invisible y qué ocurría en el cielo mientras el mundo físico se oscurecía. La noche cubría Jerusalén. En un huerto de olivos llamado Getsemaní, Jesús oraba. La presión sobre él era tan inmensa que su cuerpo reaccionó. Sudaba sangre, gotas que caían a tierra. Jesús no ignoraba el sufrimiento que se acercaba, lo veía con una claridad absoluta. Sabía lo que tenía que enfrentar, y el peso de ese conocimiento era una angustia aplastante. Estaba experimentando en soledad una angustia que nadie más podía comprender. Pero Jesús no temía a la muerte física, sino a la separación total del Padre. Entonces, en su hora más oscura, la cortina entre lo visible y lo invisible se abrió. De repente apareció un ángel desde el cielo para fortalecerlo. Y es crucial entender el propósito de esta visita. El ángel no vino a rescatarlo, ni a impedir lo que estaba por comenzar. La misión del ángel era otra: fortalecerlo, sostener la humanidad de Cristo para que no colapsara antes de tiempo. No vino a impedir la cruz, sino a asegurar que Jesús pudiera llegar a ella. ¿Quién era el ángel? La Biblia no menciona su nombre. Solo sabemos que en cuanto Jesús se repuso, desapareció. Regresó junto a legiones enteras de huestes celestiales que estaban observando. Millones de guerreros celestiales, con las espadas en sus vainas y un poder capaz de consumir la tierra, permanecían inmóviles. Cada uno de ellos anhelaba intervenir, pero una orden superior los contenía. Y a pocos metros, la escena era radicalmente distinta. Los discípulos dormían, vencidos por la tristeza, ignorantes de que la historia del universo cambiaba a su lado. Mientras los hombres cerraban los ojos ante el peligro, el mundo invisible lo miraba de frente. De repente, un ruido rompió el silencio de la noche, el destello de antorchas y el murmullo de voces entre los olivos. Ya estaban llegando. El cielo guardó silencio. Los ángeles retrocedieron y Jesús se puso en pie. La tormenta había comenzado. Las antorchas avanzaban entre los olivos como serpientes de fuego. El traidor caminaba al frente, y en el centro del huerto, Jesús no retrocedió. Cuando Judas lo besó, Pedro reaccionó como cualquier hombre reaccionaría. Sacó la espada y cortó una oreja. Fue un gesto torpe, humano, impulsivo, pero fue también un reflejo de algo mucho más grande, la tentación de impedir la cruz por la fuerza. Pero entonces Jesús pronunció una frase que casi nadie ha meditado con profundidad. Jesús dijo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Una legión romana rondaba los 6,000 soldados. 12 legiones serían más de 70,000 guerreros celestiales. Y esta es solo la cifra que Jesús menciona. No estaba limitado a eso. Era una forma de decir: el cielo entero podría descender ahora mismo. Las Escrituras registran que un solo ángel eliminó a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Bastó uno solo para cambiar el curso de una guerra. Ahora imagina a más de 70,000 de estos seres, cada uno con el poder de destruir un ejército entero, observando la crucifixión con las espadas envainadas. Pero la orden nunca llegó. El cielo permaneció en silencio.
¿Por qué los seres más poderosos del universo no intervinieron mientras su creador era ejecutado? Para entenderlo, debemos recordar que estos mismos ángeles han presenciado momentos increíbles a lo largo de la historia humana. Vieron la creación tomar forma desde el vacío, observaron a los primeros humanos caminar en el Edén y presenciaron su posterior exilio. Estuvieron allí cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra, acompañaron a Abraham en sus viajes y protegieron a Daniel cerrando las bocas de los leones. Han visto imperios nacer y colapsar en un abrir y cerrar de ojos, pero nada. Absolutamente nada en su eterna existencia los había preparado para lo que estaban a punto de presenciar, el Creador entrando en su propia creación bajo las leyes mortales. Imagina el asombro celestial al ver a su comandante, al Hijo de Dios, confinado en el cuerpo frágil de un bebé en Belén. La emoción fue tan desbordante que una multitud de las huestes celestiales irrumpió en los cielos de Judea, proclamando: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Las legiones celestiales adoraron al Verbo eterno, y durante 33 años el mundo invisible contuvo el aliento. Vieron a su Señor crecer, aprender el oficio de la madera, sentir hambre y cansancio. Lo acompañaron en el desierto, donde los ángeles le servían después de su ayuno y tentación. Presenciaron milagros que desafiaban las leyes de la física que él mismo había diseñado. Pero la sombra de la cruz se alargaba cada día más. Los ángeles conocían el guión de antemano. Habían estado presentes cuando se dictaron las profecías del Mesías a Daniel, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y también al profeta Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero conocer el plan no suaviza el impacto de verlo ejecutarse. Pero en las últimas semanas, un cambio sutil y profundo alteró la atmósfera. Una sombra pesada comenzó a cubrir la misión. Jesús empezó a hablar abiertamente de su muerte. Les dijo a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer y ser muerto. Sus palabras eran directas, pero no eran nuevas para quienes conocían las profecías. Los ángeles conocían las Escrituras mejor que cualquier escriba humano y sabían que el momento se acercaba. La tensión en el mundo espiritual se volvió casi insoportable. Los ángeles observaron cómo Jesús limpiaba el templo, expulsando a los mercaderes con una autoridad que hizo temblar el lugar. Vieron el endurecimiento de los líderes religiosos, influenciados por fuerzas oscuras que buscaban destruir al Mesías. Pero lo que más impactó a las huestes celestiales no fue la ira de los hombres, sino la vulnerabilidad de Dios. Escucharon la angustia humana en la voz de su Señor cuando clamó: «Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora». En esa frase se encontraba la respuesta a la pregunta que ningún ángel se atrevía a formular: ¿por qué no lo detenemos? Los ejércitos celestiales estaban listos para obedecer cualquier orden y debieron sentir una impotencia sobrecogedora. Su instinto era proteger, defender, intervenir. Vieron la entrada a Jerusalén cuando las multitudes agitaban palmas esperando una liberación política, pero ellos sabían que Jesús marchaba hacia su muerte. Entonces llegó la última cena, el acto final de servicio. Los ángeles observaron cómo Judas traicionó a Jesús y finalmente pronunció una última oración. Presta atención a lo que dijo Jesús, porque en esta última oración Jesús explicó todo el plan de Dios, y estas palabras activaron la alerta roja en todo el reino espiritual. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Esa era la hora. Cada ángel en el cielo entendió que ese momento que había sido planeado desde antes de la creación ya no era una promesa lejana, era el presente inmediato. Y los ángeles lo sabían. Sabían que Jesús acababa de activar la hora marcada. El momento había comenzado. Y mientras en el mundo físico lo que estaba por suceder estaba a punto de revelarse, el mundo invisible se preparaba para la oscuridad. El cielo no estaba desprevenido. Todos estaban esperando. Miguel, el arcángel guerrero, y Uriel, el ángel del fuego y la justicia, observaban cómo arrestaban a Jesús con furia contenida. Todos estaban en formación de combate, con la mano en la empuñadura, aguardando una sola cosa, una orden, un gesto, una palabra del Creador. Los ángeles entendían la verdadera obediencia. Toda su existencia había sido una de perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Pero esto desafiaba todo lo que conocían. Durante siglos habían protegido a los profetas, habían peleado grandes batallas y destruido ciudades enteras. Pero ahora, cuando el mismísimo Hijo de Dios estaba siendo arrestado injustamente, juzgado con violencia y llevado hacia la cruz, tenían la orden de no hacer nada. Para un ángel, la inacción es más difícil que la batalla. Su naturaleza es proteger la santidad de Dios, y ver a su rey ser atado y golpeado era una aberración cósmica. Si la orden hubiese llegado, la historia humana habría terminado esa misma noche en el huerto. Pero el problema nunca fue la falta de poder, era el propósito. Si Miguel descendía con su espada, la cruz se cancelaba. Si las legiones descendían, el sacrificio se interrumpiría y la redención de la humanidad quedaría inconclusa. Su deber no era rescatar. Los ángeles guardaron sus espadas y se prepararon para lo impensable, ver morir a su Creador para que la humanidad pudiera vivir. Y lo que ocurrió a continuación no fue un juicio, fue una farsa. Ante el Sanedrín, Jesús fue golpeado, escupido y burlado. El castigo romano fue brutal. Cuando los soldados tomaron el flagrum, ese látigo con puntas de plomo y hueso diseñado para desgarrar la carne, el mundo espiritual observó con horror. Imagínate por un momento que eres el padre de un niño y lo ves sufriendo. Tu instinto natural es correr a ayudarlo, abrazarlo para quitarle el dolor. Ahora, multiplica ese sentimiento por la eternidad y tendrás una idea de lo que sintieron los ángeles al ver lo que le hicieron a Jesús. Cada latigazo era una ofensa suficiente para justificar el Apocalipsis. Sin embargo, el cielo permaneció en un silencio ensordecedor. Mientras la espalda de Jesús era destrozada, el cielo no descendió con fuego. ¿Por qué? Porque ese no era el plan de Dios. La justicia no se manifestaría en la destrucción. La justicia que debía cumplirse no era contra los soldados romanos ni contra el Sanedrín. La verdadera batalla era contra el pecado mismo, la raíz de toda oscuridad. Y el pecado no se vence con la espada, se vence con el sacrificio. Los ángeles también fueron testigos del momento cuando el gobernador Poncio Pilato ofreció liberar a un prisionero por la Pascua. El pueblo podía elegir entre crucificar a Jesús o a Barrabás. Mientras que Barrabás era un conocido ladrón y asesino, Jesús había sanado enfermos, alimentado multitudes y predicado el amor. La elección debería haber sido clara. Pero los ángeles escucharon con horror cuando la multitud gritó con rabia: ¡A Barrabás! Era la escena más surrealista de la historia. La humanidad salvando a un criminal y condenando a su Salvador. Imagina la escena vista desde el cielo. El Hijo de Dios que habían visto nacer ahora estaba solo, con las manos atadas y el rostro deformado por los golpes, ante una turba que gritaba: ¡Crucifícalo! El silencio del cielo debió haber sido ensordecedor. La impotencia de ver a Jesús tan expuesto, tan vulnerable, guardando silencio frente a falsas acusaciones, debió ser insoportable. Habían visto a Jesús hablar con una autoridad que hacía temblar a los demonios, y cómo con solo una palabra calmaba tempestades y movía montañas. Habían presenciado cómo resucitaba a los muertos con solo decir: «Levántate». Y ahora, cuando tenía que defender su vida, había elegido el silencio. Si Jesús hubiera alzado la voz, si tan solo hubiera mostrado una mínima parte de su poder,
todo habría terminado. Pero Jesús eligió callar y parecer culpable cuando era la única inocencia perfecta que había existido. Los ángeles habían contemplado horrores a lo largo de la historia humana. Vieron a Caín levantar la mano contra Abel. Fueron testigos de la corrupción que ahogó al mundo en el diluvio. Pero nunca habían visto nada tan irracional como esto. Pilato tomó agua y se lavó las manos diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo». Fue la rendición pública de la justicia. El representante del imperio más poderoso del planeta confesaba su incapacidad moral. El sistema legal más sofisticado de su tiempo se inclinaba ante la presión de una multitud manipulada. Entonces llegó la sentencia: crucifixión. La forma más cruel y humillante de ejecución que existía, reservada en ese tiempo para los peores criminales y para aquellos a quienes Roma quería hacer exponer su sufrimiento públicamente. Los ángeles sabían que la crucifixión era una muerte diseñada para despojar al condenado de toda dignidad, una declaración de desprecio absoluto. Y ahora, el príncipe de paz sería sometido al método más brutal de tortura inventado por la maquinaria romana. Pero había algo que ni Pilato, ni los soldados, ni la multitud comprendían. Los ángeles estaban comenzando a discernir con claridad. Era el diseño original. La injusticia humana se estaba convirtiendo en el instrumento de la justicia divina. El crimen más atroz de la historia se transformaría en el acto redentor más grande jamás ejecutado. Llegó el momento más difícil, cuando cargó la cruz por la vía dolorosa. El madero fue colocado sobre los hombros destrozados de Jesús y salió hacia el lugar llamado de la calavera. Jesús no caminaba como una víctima, sino como alguien que se dirigía con determinación a su destino. La multitud observaba. Algunos lloraban, otros gritaban insultos, pero nadie comprendía la magnitud del evento. Cada paso era una agonía, un esfuerzo sobrehumano. Cuando Jesús ya no pudo más, Simón de Cirene fue obligado a ayudar a cargar la cruz. Finalmente llegó al lugar señalado, y tenía nombre: Monte Calvario, Gólgota en arameo, el lugar de la calavera. Qué nombre tan apropiado para el lugar donde el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, iba a morir. El sitio donde la vida misma sería clavada. Los ángeles habían visto crucifixiones antes. Las colinas de Judea no eran extrañas a la madera vertical y a los cuerpos agonizantes, pero esta vez era el escenario de algo muy diferente. Los ángeles sabían que ahí se escribiría la página más importante de toda la historia. El cielo nunca había estado tan silencioso. Sabían que aquí se ofrecería el sacrificio que solo el Hijo de Dios podía ofrecer. Era el lugar marcado para el sacrificio más grande de la historia. El tiempo pareció comprimirse, y allí arrojaron a Jesús sobre la madera áspera. El primer golpe del martillo resonó, un eco que atravesó el mundo físico y el invisible. El hierro perforó carne y hueso, luego el otro brazo, luego los pies. Y cuando la cruz fue levantada, el cuerpo cayó con el peso de la gravedad. El cuerpo de Jesús colgaba entre el cielo y la tierra, suspendido con sus brazos extendidos. Desde la tierra parecía el final de un hombre derrotado. Un cuerpo desgarrado, perdiendo sangre bajo la mirada fría de soldados y curiosos. Pero desde el mundo invisible no era el final, era el comienzo. Era el punto exacto alrededor del cual giraba toda la historia. No era un desenlace trágico, era el centro mismo del plan eterno. Mientras el cuerpo de Jesús colgaba, el reloj eterno avanzaba hacia su punto culminante. El sacrificio no podía ser interrumpido. Y allí, en esa tensión absoluta, los ejércitos celestiales no estaban paralizados por el horror. Estaban en formación, cumpliendo órdenes de una disciplina absoluta. Miguel, el arcángel descrito en el libro de Daniel como el gran príncipe que defiende al pueblo de Dios, no observaba con impotencia. Estaba custodiando el perímetro. Su misión era proteger el acto redentor que estaba ocurriendo. Porque en ese momento, no solo había hombres alrededor de la cruz, había principados, potestades y fuerzas espirituales del mal observando. Miguel aseguraba que ninguna fuerza del abismo alterase esa transacción.
Ningún espíritu rebelde podía adelantarse, interferir o romper el cumplimiento del sacrificio. Pero su tarea no era solo contener al enemigo. También contenía a las propias huestes celestiales, porque la cruz no podía ser interrumpida, ni por hombres, ni por demonios, ni siquiera por compasión celestial. Millones de ángeles creados para servir y proteger ardían en el impulso natural de intervenir y arrasar con los verdugos. Desde el principio los ángeles habían conocido al Hijo como el Verbo eterno. Lo habían visto en gloria. Lo habían adorado cuando aún no existía el tiempo. Estuvieron allí cuando la creación fue pronunciada a la existencia. Job dice que las estrellas del alba cantaban mientras la tierra era formada. Ellos celebraron la luz, celebraron el orden, celebraron la vida, y ahora veían al Creador colgando de su propia creación. La batalla de ese día fue la contención. Eso fue lo más difícil. No hacer nada cuando se tiene el poder de hacerlo todo. Mientras tanto, Uriel no estaba sumido en lamento, estaba registrando todo lo que estaba ocurriendo. Jesús llevaba horas suspendido entre el cielo y la tierra. Para inhalar, debía impulsarse sobre los clavos que atravesaban sus pies. Y entonces, desde esa altura de agonía, Jesús habló. Para hablar, debía levantar el cuerpo desgarrado. Cada palabra costaba sangre, y aún así, habló 7 veces, 7 declaraciones que no fueron improvisadas, fueron estratégicas. Cada una de ellas fue una declaración con peso eterno. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Era el documento legal que absolvía a la humanidad de la ignorancia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Era la promesa de redención instantánea. Mientras la muerte lo rodeaba, abrió el acceso inmediato a la vida eterna a un criminal arrepentido. La cruz se convirtió en puerta. Tengo sed. No era solo una necesidad física, era el cumplimiento exacto de lo escrito en las Escrituras. Cada detalle se estaba alineando. Nada era improvisado, nada era accidental. Cada frase era precisa, medida, con implicaciones eternas. La Escritura afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y en ese monte la vida misma estaba pronunciando decretos. Sobre su cabeza, el cartel escrito en hebreo, latín y griego declaraba: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Roma pretendía burlarse, pero era en realidad una proclamación oficial. 3 idiomas representando religión, imperio y cultura declaraban sin saberlo la verdad central. Al mediodía, el sol se oscureció. No fue una metáfora, fue un fenómeno histórico documentado incluso por cronistas romanos. El mundo físico reflejaba la guerra espiritual que se libraba. Las horas avanzaban, y el silencio de los ángeles era la mayor muestra de disciplina. No estaban paralizados por el miedo, estaban inmóviles por obediencia absoluta. Intervenir habría salvado el cuerpo, pero habría condenado a la humanidad eterna. El sacrificio exigía una muerte completa. Sin derramamiento de sangre no había redención. Por eso Miguel custodiaba el plan. Por eso Uriel registraba el pacto. Por eso las legiones permanecían inmóviles como testigos silenciosos del acto más grande de la historia. Pero mientras la tierra pensaba que todo terminaba, el mundo invisible sabía que el desenlace estaba a segundos de comenzar. De pronto, cuando el sol debía estar en su punto más alto y la luz más intensa, algo imposible ocurrió. El sol se rindió y el cielo se oscureció. En la hora sexta, una oscuridad antinatural cubrió la tierra durante 3 horas. El Gólgota quedó envuelto en una profunda oscuridad. Fue una sombra densa, sobrenatural, como si la luz se negara a iluminar lo que estaba sucediendo. La creación misma cerrando los ojos ante lo que estaba ocurriendo. Los hombres lo percibieron como un fenómeno extraño. Los soldados siguieron vigilando, incómodos pero firmes. La multitud murmuró con inquietud. Algunos comenzaron a irse. Otros miraban al cielo con temor. Pero mientras los humanos miraban hacia arriba con miedo a la penumbra física, el verdadero terror ocurría en el mundo invisible. Los ángeles sabían que algo mucho más profundo estaba sucediendo.
Jesús, clavado en ese madero, empezaba a absorber la toxicidad moral de cada ser humano que había existido y existiría. El sufrimiento físico ya había comenzado antes, pero ahora ocurría algo que ningún ojo humano podía entender: sustitución. El Hijo no solo estaba sangrando, estaba cargando. El peso del pecado de generaciones enteras comenzó a concentrarse sobre él. La desobediencia del Edén, la violencia de Caín, la corrupción del diluvio, la idolatría de las naciones, la traición, la violencia, la lujuria, la mentira, el orgullo, la opresión, el asesinato, la incredulidad. Todo lo que separa al hombre de Dios se comprimió en un solo punto. La Biblia diría después que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. No fue simbólico, fue una transferencia real. Pero esto tuvo una consecuencia. Aquí sucedió lo que tanto aterraba a Jesús. En ese momento, el Hijo, que había vivido en comunión perfecta con el Padre, experimentó algo que jamás había conocido: la distancia. Por primera vez en la eternidad, Dios estaba a punto de romper su conexión con su Hijo. Entonces Jesús rompió el silencio con un clamor que atravesó dimensiones. Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El cielo guardó silencio. Jamás habían visto una separación entre ellos, pero ahora esta unidad perfecta estaba siendo quebrada por el pecado humano. Ellos, que habían sido testigos de la comunión perfecta y eterna, ahora presenciaban lo imposible: una grieta en la Trinidad. El Padre no podía intervenir. Si lo hacía, la redención se rompía. Si el juicio se detenía a la mitad, la deuda quedaba pendiente. La justicia debía cumplirse sin fragmentos, sin atajos. Jesús se convirtió en el imán de toda la maldad humana. El peso de cada pecado, pasado, presente y futuro, cayó sobre el Hijo. El juicio que merecíamos cayó sobre él. Experimentó la separación total que nos correspondía a la humanidad. Y lo más sobrecogedor es que ni los ángeles lo entendieron por completo. Habían visto la rebelión de Lucifer, habían combatido en guerras celestiales, pero nunca habían presenciado algo así. Estaban presenciando el misterio más profundo de la salvación. Miguel sostuvo su espada. Uriel contuvo su fuego. Los ángeles no podían hacer nada más que observar en silencio. Millones de ángeles contemplaron la lección más grande de la historia. El poder más grande no es el de destruir, es el de entregarse por amor. La verdadera omnipotencia no consiste en la capacidad de destruir a tus enemigos, sino en la capacidad de entregarte por ellos. Durante esas 3 horas interminables, Jesús no solo moría físicamente, estaba experimentando la muerte espiritual. La separación total de Dios, la consecuencia final del pecado, una espera angustiosa mientras el autor de la vida probaba, por primera y única vez, el sabor absoluto de la muerte espiritual. Ver al propio Hijo de Dios, santo y puro, sufrir esa división era incomprensible. Era como observar al sol implosionar o ver a la gravedad dejar de funcionar. Las leyes fundamentales del universo espiritual se estaban invirtiendo. Jesús estaba sufriendo la segunda muerte, la desconexión total de la fuente de la vida, para que la humanidad no tuviera que hacerlo. Y finalmente llegó el momento, la hora novena. Jesús tomó aire, se impulsó sobre los clavos una vez más y pronunció su última palabra: tetelestai. Esta palabra griega la traducimos como consumado es, pero su significado es mucho más profundo. Significa: todo está cumplido, la deuda está totalmente pagada. En el mundo romano, esa palabra se escribía en los recibos cuando una deuda quedaba completamente saldada. En los contratos indicaba cumplimiento total, no parcial ni provisional, definitivo. Uriel cerró el registro. La deuda del pecado, acumulada desde el primer acto de desobediencia en el Edén, estaba pagada en su totalidad. No quedó saldo pendiente.
Hasta ese momento, el adversario tenía un argumento. Satanás podía reclamar justicia, el pecado exigía condena y la ley exigía muerte. Pero cuando el precio fue pagado por un sustituto perfecto, el argumento legal se derrumbó. Jesús inclinó la cabeza y entregó el espíritu. No colapsó, entregó. Él mismo había declarado: «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». De repente, la tierra tembló con violencia. Las rocas se partieron. Los evangelios registran que las tumbas se abrieron y cuerpos de santos fueron vistos en la ciudad después de la resurrección. La creación respondió porque el Creador estaba atravesando la muerte. Pero el evento más impactante ocurrió en el templo. El velo del templo se rasgó en dos de arriba hasta abajo. Era el símbolo de la separación entre un Dios santo y la humanidad. Una barrera masiva de unos 18 metros de alto, tan gruesa como la palma de una mano y tan pesada que se necesitaban decenas de sacerdotes para moverla. El lugar santísimo, donde por más de 1000 años solo el sumo sacerdote podía entrar, quedó abierto permanentemente. El acceso quedó liberado. En medio del temor y la confusión en la tierra, un soldado romano observaba todo. Era un hombre acostumbrado a la brutalidad y a la muerte, pero al ver lo que estaba sucediendo, conectó los puntos y lo entendió todo. Mirando al cuerpo de Jesús, proclamó: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Los ángeles comprendieron que habían presenciado el acto más poderoso desde la fundación del mundo, y ahora escuchaban al primer gentil con el corazón transformado. Para los ángeles, que habían observado en silencio contenido, esta confesión de un pagano fue el primer eco de la victoria. Un gentil confesaba. La muerte del Creador liberaba la creación. La primera prueba de que la muerte de su Señor no había sido un final, sino el comienzo de todo. El sacrificio estaba completo, pero para sus seguidores la esperanza parecía perdida. Juan, María, la madre de Jesús, y las mujeres que lo habían seguido fielmente observaban destrozados desde la distancia. La tarde avanzaba muy rápido y la ley judía era clara. Había que enterrar el cuerpo antes del anochecer, antes de que comenzara el sagrado día de reposo. Pero, ¿quién se atrevería a reclamar el cuerpo? De repente, un hombre llamado José de Arimatea decidió actuar. Era miembro respetado del Sanedrín, pero también discípulo secreto de Jesús. Se dirigió a Pilato y, mirando al gobernador romano directamente a los ojos, le dijo: «Dame el cuerpo de Jesús». Pilato confirmó la muerte y consintió. Con la autorización en mano, José corrió al Gólgota. No estaba solo. Nicodemo, otro miembro del Sanedrín que una vez visitó a Jesús de noche, se unió a él. Rápidamente bajaron el cuerpo sin vida de Jesús de la cruz, mientras el frío y la oscuridad comenzaban a envolverlo todo. Muy cerca de allí, en un huerto, había una tumba nueva, tallada en la roca, donde nadie había sido sepultado jamás. Era la tumba de José. Llevaron el cuerpo allí y lo envolvieron con cuidado en una sábana de lino. Lo acomodaron en la fría piedra y, con un esfuerzo tremendo, hicieron rodar una gran roca para sellar la entrada. Los guardias romanos sellaron la tumba. Los discípulos se escondieron, rotos por el miedo y el dolor. Parecía que todo había terminado. Jesús estaba muerto y enterrado, pero no era el final, era el principio. Los evangelios relatan la crucifixión del viernes y la resurrección del domingo, pero el silencio del sábado esconde uno de los eventos más decisivos de la historia. ¿Dónde estaba Jesús realmente? Mientras el cuerpo de Jesús yacía inerte y frío en la oscuridad del sepulcro, su espíritu emprendió un viaje, no hacia arriba, hacia abajo. El Espíritu de Cristo descendió hasta el infierno, a ese lugar que la Biblia llama el Hades. Pero, ¿por qué Jesús descendió al infierno? Según las Escrituras, Jesús no fue al infierno como un condenado, sino como un invasor. Fue a liberarnos de la muerte. Satanás creía que había ganado. Creía que al matar al Hijo había ganado la batalla. Desde el Edén, la muerte había sido la consecuencia inevitable del pecado. La sentencia era clara:
el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la sentencia se cumplió generación tras generación. Satanás, el acusador, usaba esta ley para exigir la ejecución de cada ser humano. La paga del pecado es muerte. Era un ciclo sin fin. Allí abajo esperaban las almas de los justos. Adán y Eva, esperando la redención de su error original. Abraham, el padre de la fe, el rey David, los profetas. Todos ellos eran prisioneros, no del pecado, sino de la muerte misma, que aún no había sido vencida. Estaban esperando una promesa que tardaba miles de años en cumplirse. Cuando Jesús descendió al Hades, Satanás lo recibió ansioso, creyendo que podía retenerlo como su prisionero, pero cayó en la trampa, porque Jesús no tenía causa para estar allí. Él murió siendo inocente y cargando voluntariamente la culpa ajena. Y al entrar al infierno, estaba rompiendo el sistema desde dentro. La culpa fue transferida, la justicia había sido satisfecha, el precio había sido pagado por un sustituto perfecto. La transacción se completó en la cruz y el pago se cobró en el Hades. Jesús le arrebató al enemigo la autoridad legal sobre la humanidad. Pedro escribe que Cristo fue y proclamó a los espíritus encarcelados. No fue a pedir permiso, fue a declarar que la obra estaba cumplida. Fue un anuncio de victoria. Los ángeles observaban mientras celebraban con júbilo. Ellos habían visto durante siglos cómo la muerte cerraba su puerta sin que nadie pudiera abrirla desde dentro. Habían visto a profetas, reyes y hombres justos descender sin retorno. Pero Jesús fue a por algo más. Hasta ese momento, la muerte era una puerta de un solo sentido. Solo Satanás tenía la autoridad para determinar quién entraba y quién permanecía. Nadie tenía la autoridad para escapar. Jesús fue al infierno para hacerse con las llaves del Hades. Él mismo se lo revelaría después a Juan para que lo escribiera en el Apocalipsis. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para tenerlas, tuvo que bajar a quitarlas. De repente, Satanás descubre, con terror, que ha cometido el error fatal. El acusador fue desarmado. El plan del enemigo se convirtió en su propia trampa. Al hacer que la muerte se tragara a un hombre sin pecado, la envenenó desde dentro. Ya no tenía ningún derecho. Antes de la cruz, la muerte era una puerta sin retorno humano. Después de la cruz, esa puerta ya no está bajo el control del acusador. Eso fue la transferencia. Las llaves de la muerte cambiaron de dueño. Los ángeles contemplaron boquiabiertos cómo la jerarquía del universo se reordenaba. Satanás desarmado, la muerte despojada. Así el sábado selló el triunfo sobre la muerte. Mientras en Jerusalén, tras la oscuridad impenetrable del viernes y el silencio aplastante del sábado, todo parecía perdido. Los discípulos se escondían en las sombras, llenos de dolor y miedo, convencidos de que la cruz había sido el terrible final. Pero entonces, el domingo, irrumpió un alba como ninguna otra. Un amanecer que no solo marcó el inicio de un nuevo día, ese amanecer dio vida a la fe. Muy temprano en la mañana, algo comenzó a moverse en el cielo. Los ángeles que habían esperado en silencio durante un día y medio recibieron órdenes directas del Padre. Era hora de proclamar que la muerte había sido vencida. Por fin podían actuar. Un ángel descendió a la tierra, pero con demasiada fuerza y ganas acumuladas. La Biblia nos lo relata así. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y es que el ángel que descendió no era cualquier ángel. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Era un ser de poder y pureza deslumbrantes, enviado a anunciar una victoria ya consumada. Pero hay algo importante que muchos no entienden. Este ángel no vino a resucitar a Jesús. Jesús ya había resucitado cuando llegó el ángel. Cuando llegó, la tumba ya estaba vacía. La resurrección fue un acto exclusivo del poder de Dios, un evento tan profundo que ningún ser creado participó en él. Solo descendió para quitar la piedra y anunciar lo que ya había pasado. El ángel tomó esa inmensa roca, que pesaba más de 1 tonelada, y la movió sin esfuerzo. Y entonces, en un acto de suprema autoridad, se sentó sobre ella como si fuera un trono.
Lo que para los hombres era un obstáculo imposible, para el cielo era un símbolo de victoria. La demostración de poder celestial fue tan abrumadora que los guardias romanos que custodiaban el sepulcro temblaron y se quedaron como muertos. Mientras esto pasaba, un pequeño grupo de mujeres caminaba hacia el sepulcro. Eran María Magdalena y otras fieles seguidoras de Jesús. Pero cuando llegaron, se encontraron con algo que nunca hubieran esperado. La piedra estaba retirada y dentro del sepulcro había 2 ángeles esperándolas. Estos mismos ángeles, guardianes durante la agonía de Jesús en la cruz, donde no intervinieron por el plan redentor de Dios, ahora custodiaban la tumba vacía. Ante ella se manifestaron estos 2 ángeles, con vestiduras blancas, sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron las palabras que cambiarían el mundo. No está aquí, pues ha resucitado. El plan de Dios se había completado. La muerte había sido vencida. El pecado había sido derrotado. La obra de salvación estaba completa. Y así, la pregunta que resuena en la historia encuentra su respuesta. ¿Qué hicieron los ángeles mientras moría el Hijo de Dios? Los ángeles obedecieron. Guardaron silencio entonces para poder gritar victoria en la resurrección. Aguardaron en un silencio solemne mientras se pagaba el precio de nuestra salvación. Y cuando llegó el momento, sus voces fueron las primeras en proclamar la victoria más gloriosa del universo. Es un misterio tan profundo que, como dice el apóstol Pedro, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La próxima vez que mires una cruz, recuerda que no solo los hombres estuvieron allí, el cielo entero observó. Y en su obediencia silenciosa, los ángeles fueron testigos del momento en que el amor venció a la muerte para siempre. Hoy, esos mismos ángeles continúan su servicio, no descansan. Los ángeles no han desaparecido, han cambiado de misión. Son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Protegen caminos invisibles e intervienen en batallas que nuestros ojos no pueden ver. Ya no observan la muerte. Ahora operan como espíritus ministradores. Protegen, guían, ministran a los herederos de esa salvación comprada con sangre. Pero su mirada sigue fija en el reloj divino. Ellos también esperan la orden final, porque la historia no terminó en la cruz ni en la tumba vacía. Queda un capítulo pendiente. Ese día, Jesús no regresará como un cordero silencioso, sino como el león de la tribu de Judá. Esta vez no habrá órdenes de contención, no habrá espadas guardadas. El cielo se abrirá y descenderá acompañado por un ejército de luz incontable. No para observar un sacrificio, sino para ejecutar un juicio y celebrar la consumación de todas las cosas. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Se preparan para el día final, el día en que no habrá silencio, sino sonido de trompetas acompañando al Rey de Reyes en su regreso. Al final, todo se reduce a una verdad eterna. El mal no fue vencido con fuerza, sino con más entrega. El cielo tenía poder para arrasar el Gólgota en un instante. Las legiones estaban listas. Pero la redención no vendría por destrucción, sino por amor. Jesús no rompió el ciclo del odio aplastando a sus enemigos, sino dejándose herir, sacrificándose por todos nosotros. El mal esperaba violencia, pero recibió perdón. El pecado se alimenta de reacción, de orgullo, de venganza, pero se desarma cuando alguien decide amar donde sería más fácil odiar. En la cruz aprendimos que el poder más grande no es el que impone, sino el que se sacrifica. Si este mensaje te ha movido, si en algún punto sentiste que algo dentro de ti se encendía, me encantaría leerte. Deja tu comentario porque a veces una sola reflexión, escrita con honestidad, puede convertirse en la respuesta que alguien necesitaba en su noche más oscura. Deja tu comentario. Tu reflexión puede tocar a alguien que está luchando ahora mismo. Y si crees que el amor sigue siendo la fuerza que realmente transforma el mundo, dale al botón de me gusta. Es una forma de empujar este mensaje más lejos, hasta el corazón de alguien que quizá hoy está perdiendo la esperanza. Porque el mundo no cambia con más ruido, cambia con más luz.
Gracias por tu apoyo a este canal. Bendiciones para ti y tu familia.